Antecedentes de los impuestos. Los primeros vestigios de contribuciones en México aparecen con el Códice Azteca, el rey de Azcapotzalco, que se les pedía los tributos a cambio de no atacar su comunidad, dejando el inicio de los registros tributarios que eran llamados tequimal, y los tributos que se daban se variaban según la ocasión. Principios constitucionales en materia fiscal. Los principios constitucionales tributarios son aquellos que están reconocidos de la Constitución y que son aplicables en todo ordenamiento jurídico, incluido en el tributario. Entre ellos se encuentra la legalidad y la seguridad jurídica. Marco normativo en materia fiscal. Tenemos que en el artículo 41, párrafo segundo, inciso C, el financiamiento del gasto público por las actividades específicas relativas a la educación, capacitación e investigación socioeconómica y así como política, así también como las tareas editoriales, equivaldrá al 3% del monto total del financiamiento público, que corresponderá por cada año de las actividades ordinarias. Contribuciones fiscales. De acuerdo con lo definido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las contribuciones es un ingreso fiscal ordinario del Estado cuya finalidad es cubrir los gastos públicos, que se tratan de los pagos de los impuestos de tipo de obligaciones mediante los cuales el gobierno es capaz de solventar la obra pública, costear los servicios educativos y de salud, así como encargarse de los programas de beneficio social, entre otras acciones. ¿Quiénes están obligados a contribuir con los gastos federales, municipales y también de los estados? De acuerdo con las leyes aplicables en México, todos los mexicanos están obligados a contribuir con los gastos públicos, tanto como de la federación como de los estados y los municipios en donde radiquen. Esto quiere decir que entre más ingresos tengas, más vas a poder aportar al gasto público. Tipos de contribuciones federales. Impuestos. Asimismo que se deben de pagar obligatoriamente de las personas físicas y morales. Aquellas que apliquen y que no cuenten con los supuestos establecidos en la ley no están obligados. Contribuciones de seguridad social. Estas garantizan el derecho a la salud y protección de los medios de subsistencia. Y en este caso también los que están obligados a pagarlas son las personas físicas y morales. Contribuciones de mejora, es decir, que el Estado financiaría los servicios públicos que beneficiarán a determinadas personas dependiendo del área en donde se realizan las obras. A diferencia de los impuestos, estas contribuciones no tienen aplicación periódica. Productos de aprovechamiento, que son las contribuciones que los ciudadanos realizan por el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público, que se debe pagar si se requiere un servicio que proporciona el Estado. Obligaciones fiscales. La obligación tributaria es una obligación que parte de las necesidades del Estado para que todos contribuyan al gasto público. El incumplimiento de este tipo de obligaciones conlleva las sanciones, multas o suspensiones de las actividades de acuerdo con la establecido en el Código Fiscal de la Federación. En el artículo primero establece la obligación de la persona física y moral para contribuir y participar con la recaudación de contribuciones de manera de los impuestos y a pesar de cada obligación tributaria se cumple de manera económica. Pero ¿cuáles son las obligaciones fiscales en México? Presentación de declaraciones periódicas, tanto de personas físicas como morales. Emisión de comprobantes electrónicos, actualización de datos como el cambio de régimen fiscal, contrato de buzón tributario, registrar a los trabajadores en el RFC, ejecutar las retenciones del ISR y entregarlas al SAT mensualmente, proporcionar la constancia anual de los ingresos y retenciones, entre otras. Crédito fiscal.
El crédito fiscal es un término simple, ya que el dinero que se debe a Hacienda, o también en otras palabras, la cantidad monetaria que la autoridad Hacienda, en nuestro caso el Estado mexicano, tiene un derecho a percibir por el concepto de impuestos, lo que se debe de pagar al Estado por servicios públicos. ¿Cómo funciona el crédito fiscal? Ahora entendemos que un crédito fiscal y su denominación diferente dependiendo de la autoridad demanda su pago y lo conoceremos a que corresponda a cada uno de los posibles créditos emitidos de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Contribuciones. Son aquellos impuestos que deben de cubrir a las personas con una cantidad monetaria asignada, con lo determinado por las autoridades. Accesorios. Recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización por accesorios de las contribuciones. Aprovechamiento. Considerados como el ingreso obtenidos por el Estado gracias a sus funciones en el derecho público y que están contemplados como las contribuciones, etc. Ingresos. Los ingresos fiscales son aquellas recaudaciones que el Estado hace para financiar las actividades del sector público, tales como los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de los impuestos, que contribuyen a la mayor parte de los recursos que se dispone para financiar las erogaciones. Los impuestos deben de gravar directamente la riqueza o la propiedad, imposición directa o también la imposición indirecta. Presupuesto fiscal. El presupuesto fiscal no es otra cosa que la extensión financiera de la planificación o la introducción de vales monetarios a la planificación, pero que no siempre el presupuesto lleva consigo un plan. El mayor de los casos se limita a hacer una lista de gastos debidamente ordenados. Por el contrario, toda la planificación se llevará a cabo de una manera express, y esto es cuando casi una vez al año las y los autoridades pertinentes se reúnen para planificar los gastos y las cosas en las que se va a gastar este presupuesto fiscal. Coordinación fiscal. Tenemos que la coordinación fiscal establece cómo se distribuyen los recursos recaudados por el gobierno federales entre las entidades federativas y los municipios. La creación de un sistema de coordinación fiscal como tuvo también el propósito de simplificar el sistema fiscal. Delitos fiscales. Se le conoce como delito fiscal aquella conducta descrita en la ley fiscal a la que se le contribuye una pena de prisión por violentar las normas del sistema tributario, el Código Fiscal de la Federación, para la que una acción se considera delito debe ser voluntaria, dolosa. Las autoridades o los principios institucionales en las que se encargan de este tipo de delito son Procuraduría Fiscal de la Federación, la Administración Tributaria, que este es el SAT, la Fiscalía General de la República. Y también tenemos que para estos es el acto de evadir impuestos o de enriquecerse de arcas del Estado, ya sea por omisión o falseo de información. Ya por último, tenemos que el delito de evasión o defraudación fiscal es aplicable si la conducta no está penalizada con penas mayores. La omisión de activos o declaraciones de estos por un menor, una declaración de renta, omisión del agente retenedor o recaudador.
Muchas gracias por esta presentación.